puede estar corto, es mejor, pero no es necesario. No, no. Como quiera. Gracias. Gracias. Eso es lo más importante. Ya. Tu dis qu'il faut bien que tu te regardes. Ouais, sí. ¿Listos? Estoy listo. Ok. Que bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista, por darnos un poco de su tiempo. Si podría presentarse un poco como quién es usted, como pues, lo que hace en este asunto. Yo soy misionero capuchino, llevo 40 años aquí en el Ecuador, soy de Pamplona, de Navarra, España, País Vasco, y llevo aquí 40 años por el Ecuador, más o menos en la Amazonía llevo unos 22 años y estoy muy contento de haber venido al Ecuador, estoy muy agradecido al Ecuador, he aprendido mucho y bueno, pues también he luchado por los derechos humanos, he luchado ahora por la Amazonía, por los pueblos y bueno, pues estoy un granito de arena junto a tanta gente que queremos la vida, que queremos los derechos, queremos los pueblos y queremos la Amazonía. Gracias. Pues para empezar sería un poco de la historia aquí de la extracción petrolera. ¿Cuál es como esta historia en Ecuador y en la zona más específica de aquí? Bueno, la historia ya llevamos más de 55 años en Sucumbíos y Orellana, que son las provincias más petroleras del país, y podemos decir que esta historia está marcada por la pobreza, por la desigualdad y marcada también por la contaminación. Es decir, se vendió el boom, que el Ecuador iba a salir de la pobreza, que el Ecuador iba a vivir espléndidamente, y no ha sido así. La historia de los pueblos es que con el petróleo se vive en mayor pobreza, mayor contaminación, mayores problemas de salud, de educación, porque son las dos provincias que paradójicamente de aquí sale toda la riqueza y son las más pobres, las del nivel más bajo de educación, y los servicios de salud, de educación, vías, pues son deplorables. Entonces, esa historia que se vendió como que iba a ser el boom petrolero, iba a sacar de la pobreza al Ecuador, no ha sido así, y hay numerosos problemas que hoy tenemos la población. Los problemas de salud, que tenemos unas tasas de cáncer muy elevadas, pero el Estado lo niega. En Sucumbíos dice que hay 7 casos de cáncer y en Orellana 8. Entonces, cuando aquí la clínica ambiental tiene registrados más de 600, el doctor Miguel San Sebastián tiene registrados más de 1000 solo en Orellana. Entonces, eso es ¿por qué lo niegan? Porque no tienen que hacer estudios de por qué hay tantos casos, no tienen que crear un hospital oncológico, especialistas para tratar. Entonces, como lo niegan, la gente tiene que salir a otras provincias y ahí le registran, pero no lo registran como la Amazonía, sino le registran como Quito, Ambato, otras provincias. Entonces, para las provincias amazónicas, la historia del petróleo es una historia marcada por la sangre, el exterminio y la muerte. Esa es la realidad. Un grupito se ha beneficiado, siempre hay que se ha beneficiado, y el tema más fuerte es que estamos dominados por las mafias en Petroecuador, y estas mafias son las que no respetan los derechos humanos, no respetan los derechos de la naturaleza, ni respetan a las poblaciones, a los pueblos indígenas, ancestrales, y tampoco a los 2 pueblos que tenemos no contactados. Entonces, para resumir, la historia del petróleo en estas provincias ha beneficiado a un grupito pequeño, son los que han endeudado el país, y
luego las cargas de contaminación, las cargas sociales, las tenemos que sufrir toda la población de aquí. Entonces, para resumir, podríamos decir, es una historia de muerte, es una historia de saqueo y es una historia de exterminio de la población amazónica. Para tener una idea un poco más precisa, ¿cuántas toneladas de petróleo se saca cada año de aquí? Bueno, son 500.000, alrededor de 500.000 barriles lo que es la producción del Ecuador, y más o menos de esta zona, creo que ha bajado ahora un poco, estamos hablando 400.000 barriles diarios de petróleo, habría que multiplicar, y entonces es una explotación que está decreciendo, porque pretendían con Lasso que llegásemos a 1 millón de barriles, pero no sé, estamos por los 500.000, pero esta extracción va casi a la baja. ¿Por qué? Porque muchos pozos ya son viejos, llevan muchos años y no se está empleando una tecnología que se pueda seguir sacando esta producción. Los mejores pozos son los más antiguos, Susufindi, Sachas y ahora la Biauca son los pozos. Los del ITT es un crudo pesado que cuesta extraer mucho más, entonces también los costos son mayores. Pero más o menos la producción, estamos hablando de 500.000 barriles y todo sale para afuera, eso no genera riqueza en las comunidades. Como decíamos, los niveles más bajos de educación, de salud de todo el país, los tenemos aquí, las carreteras son deplorables y tampoco se está generando una alternativa para cuando se acabe el petróleo. Las comunidades viven en torno al petróleo, pero no se está generando ni turismo ni agricultura, entonces eso es lo lamentable, que es aquí. Las empresas vienen para saquear, extraer y llevarse todo para afuera, todo sale. Entonces, hay un grupo minoritario del país que se ha beneficiado durante todo este tiempo de la riqueza del petróleo, pero lo grave es que la contaminación queda en las poblaciones. Claro. Y pues entonces lo que se usa, ese grupito es como un grupo de empresas, como personas privadas, o el Estado mismo que beneficia también. Es el mismo Estado, porque para nosotros todos los gobiernos que han pasado, sean unos u otros, benefician a ese grupo y no miran a la población. Entonces, con un gobierno, con otro, son los mismos que están ahí, que es el 5% del Ecuador que viven muy bien, que viven mejor que en Estados Unidos y en Europa, y la gran mayoría que en el Ecuador pues se vive con unos niveles de pobreza. Para que nos hagamos una idea, de 7, 8 millones, 4 millones no tienen trabajo. Y entonces esa es la realidad, y hay un trabajo informal muy alto, el 75% de la población está en trabajo informal. Entonces la realidad es que el petróleo tampoco ha generado un desarrollo. Las comunidades de aquí de la Amazonía dicen: para nosotros el desarrollo que nos ha traído el petróleo, para nosotros es muerte, no es desarrollo, porque han matado toda el agua, el aire, las selvas, todo está contaminado. Entonces, lo que antes vivían los pueblos ancestrales, vivían en armonía con la naturaleza, hoy ya no se puede, porque todo está contaminado. ¿Y a quién ha beneficiado ese costo social, ese costo ecológico, que es súper elevado? Eso, ¿a quién ha beneficiado? A unos, y la gran población es la que tiene que sufrir ahora las consecuencias de las enfermedades, las consecuencias de que la tierra no produce porque está todo contaminado. Entonces, ese es como el drama que se vive aquí en la Amazonía, es el drama que el petróleo es signo de muerte, no de un desarrollo sostenible, no es un desarrollo pensado en los de arriba, pero eso a la gente dice: para nosotros eso no es desarrollo,
es muerte, es contaminación, es enfermedad. Claro. Pues cuando nos fuimos un poco por allá en la franja de biodiversidad, vimos algunos, pues, como dicen, publicidades a la entrada de los campamentos diciendo, pues, Petroamazonas, desarrollo y ambiente en armonía. ¿Qué piensas de esa frase? ¿Me la repites la frase? Desarrollo y medio ambiente en armonía. Sí, bueno, los letreros aguantan todo. Hay muchos letreros que pone Petroecuador, no contamines, el agua es vida, pero vemos cómo está el mechero al ladito, que está contaminando el agua, que está contaminando los productos. Entonces, son frases que son muy bonitas, pero junto a esa frase está un mechero de la muerte que está contaminando día y noche durante 50 años, está contaminando el agua, está contaminando el aire, está contaminando los productos y está generando unos niveles de cáncer que superan la media del país. Entonces, esa frase es muy linda, pero la práctica no es realidad. ¿Por qué? Porque el mismo Petroecuador que ha puesto, o Petroamazonas en su tiempo, que puso ese letrero, es el que bota, el que quema el gas, el que bota las aguas contaminadas a los ríos. Entonces, Jesucristo decía, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Claro. Pero entonces esas frases como un poco eslóganes o que dicen, sí funciona porque pues funciona con la gente o todos se dan cuenta que pues produce la muerte y todo, porque hay personas que parece que sí colaboran con las empresas mineras. Claro, el tema es que las empresas son muy especialistas en dividir a la gente y entonces priman a unos, priman a otros, a uno le dan puesto de trabajo. En tiempo de los romanos la gente sabía que era esclava. Hoy somos esclavos pero sin saberlo. Hay gente que le contratan por un mes y está esperando a ver cuándo le vuelven a contratar, otro por 3 meses, otro por... hay una obra de 4 meses y luego va a la calle. Entonces, esa táctica que emplean estas empresas es la táctica de divide y vencerás. Muchas comunidades están divididas por los puestos de trabajo, y las empresas son especialistas en eso. Los relacionadores comunitarios son especialistas en dividir, divide y vencerás. Y ese es el drama que también vivimos. Frente a eso, sí, el poder vivir en armonía, pero en la armonía con uno mismo, pero con el contacto con la naturaleza, con el contacto de la comunidad. Entonces, estas empresas que están generando el individualismo ahora están cobrando la CPP, Slumber, creo que es francesa además. Slumber está dando utilidades. Entonces, un obrero puede ser que está cobrando 20.000 de utilidades. Yo lo veo que es injusto. ¿Por qué? Porque hay varias personas ancianas que resulta que no tienen ni medicina para curarse. Y esa plata le dan a uno. Yo estoy de acuerdo que tenga que darle un sueldo justo, estamos de acuerdo. Pero esa plata la necesitamos para la educación, la necesitamos para la salud, la necesitamos para carretera, y no. Entonces, la gente se pelea por entrar a esa empresa porque les dan esas utilidades y estamos perdiendo el sentido comunitario, estamos perdiendo el sentido del respeto por la Amazonía, por la casa común, todo el misterio que los pueblos ancestrales nos lo dicen. Yo soy río, yo soy árbol, yo soy tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es sagrada, el territorio es sagrado. Todo eso se está perdiendo con este sistema que es sacar, sin ninguna responsabilidad. No importa si se contamina el río, no importa si se mueren personas, sino cómo yo saco en el menos tiempo posible la mayor ganancia y todo va para afuera. Entonces,
estamos en dos mundos muy distintos. Estamos en el mundo de la extracción, del saqueo, de todo para afuera, frente a un sistema de las comunidades indígenas que miran el territorio como sagrado, la madre tierra, y ahí es la que provee de todo. Pero ahora, como estamos saqueando, ya viene la contaminación, ya no se puede pescar, los animales huyen, todo, estamos en dos sistemas que son irreconciliables. Por eso los pueblos indígenas dicen, para nosotros ese desarrollo es muerte. Claro, y pues pero imaginamos que pues se acaba el petróleo porque se va a acabar el día. ¿Qué pasaría en este territorio? Ese es yo a los jóvenes les digo, luchen por su territorio, porque aquí hay mucha gente que viene a saquear, pero no aman esta tierra, lo que vienen es por el petróleo, por el oro, por lo que sea, y todo es sacar, pero no les importa si se contamina el río, no le importa si la gente muere, no le importa el talar los árboles, no le importa que desaparezcan especies, no le importa, porque él viene a saquear. ¿Quién tiene que empoderarse de esto? Son los jóvenes. Los jóvenes tienen que luchar por su territorio, los jóvenes tienen que luchar por su tierra. Y esa es la pregunta, ¿qué va a pasar cuando va a aumentar la contaminación, las enfermedades? Las tierras no van a producir, muchísima gente tendrá que salir de aquí, a no ser que las comunidades tomemos conciencia y todavía estamos a tiempo de salvar lo que se puede salvar, que es que comencemos con otro ritmo de vida. Puede ser el turismo, puede ser la agricultura, las plantas medicinales, otro tipo de actividades que sean más amigables con nuestra casa común, y habría que hacer un trabajo de remediación, de limpieza, de saneamiento, de que toda la contaminación se limpie. Pero eso yo veo más fácil, que todavía pongamos freno a la tala de los bosques, pongamos freno a la contaminación, pongamos freno a la minería, que después remediar. Claro, pero toca como ver las errores y el desastre que está pasando ahora, y eso pues tal vez más fácil, puedes hacer como que si no había nada, continuar a sacar la riqueza y pues seguir adelante hasta que pues tal vez los nietos, no sé quién, ya no tengan nada. Yo a algunos les digo, oiga, porque nos estamos contagiando del dinero, y a uno le duele cuando en las comunidades están talando bosques y bosques inmensos. Digo, ¿y a tus hijos qué les vas a dejar? ¿A tus nietos? Entonces, el dinero nos está enloqueciendo. Y el individualismo nos está enloqueciendo, y estamos perdiendo lo comunitario, estamos perdiendo lo sagrado de nuestra madre tierra, del agua, de todo, y estamos entrando en un camino muy peligroso. El camino peligroso es que nuestra madre tierra le estamos poniendo tal contaminación que va a costar. Entonces, yo confío en que los jóvenes que son sensibles paren un poco todo esto, que mucha gente que todavía le duele todas estas cosas, reaccionemos y salvemos lo que todavía queda por salvar. Yo creo que en el corazón humano hay una bondad, y yo confío que esa bondad reaccionemos, que frente a todo este desastre ecológico, frente a todo este desastre social, frente a toda esta violación de los derechos humanos, frente a unas autoridades corruptas que están metidas en la plata, están compradas, lo popular, los niños, los jóvenes, las familias, la gente que quiere la vida, que quiere la Amazonía, reaccionemos. Y yo confío en eso. Y es lo que hay que luchar, que aunque nos parezca que toda la resistencia es hoy lo que toca, resistir,
sembrar, aunque las semillas parecen que sean pequeñas, pero es tiempo de sembrar. Es tiempo de sembrar esperanza, es tiempo de sembrar alegría y es tiempo de sacar lo mejor de todos los hombres y mujeres amazónicos para defender esta tierra. Creo que estamos ya llegando al peldaño más bajo y después de ahí habrá una reacción. Y todavía hay esperanza, todavía hay alegría, porque lo que se lucha, eso no muere nunca. Y es preferible morir defendiendo la Amazonía que sumisos, borregos y esclavos de unos gobiernos, de unas autoridades que están corruptas. Y pues, más un poco sobre lo del social. Cuando se empieza, como se decide hacer un nuevo pozo y que hay gente que vive aquí, a veces pasa que hay comunidades que viven al lado y que pueden tener que irse, como pues algo de expropiación, no sé si se dice en español. Sí, bueno, el hecho es de que muchos pozos los hacen sin consentimiento de las comunidades y otros compran a los dirigentes, bueno, todas esas estrategias, la consulta previa, libre, informada, eso se tiene que dar, pero ahí vienen todas las trampas que hacen. Pero sí creo que lo más grave es que no seamos conscientes de los daños irreparables que se hacen. Y lo mismo pasa en la minería. Los daños son irreparables. ¿Y cómo es posible que Coca estemos tomando agua envenenada? Yo digo que tantos años de explotación, yo no sé si las neuronas ya nos adormecen o no sé, o nos están dando algo para que permanezcamos dormidos, sumisos, y en ese sentido creo que todo lo que trabajemos para que las comunidades tomen conciencia y den un permiso, pero libre y bien informado, y que sopesemos más el bien común, sopesemos el bien de la Amazonía, porque los daños son ya muy grandes y ya no creo que nuestra madre tierra aguante mucho más, porque ya le hemos vertido durante 55 años mecheros, derrames de petróleo. Petroecuador es especialista en derrames, todas las semanas hay 5 o 6 derrames, entonces ya esto ya no da más. Entonces no se invierte, la Texaco dejó unas tuberías que era por 20 años, llevamos 40 años, 50, y siguen las mismas tuberías. Se rompe de aquí, le ponen, luego se rompe de otro lado. Entonces, esa es una realidad en la que estamos. Entonces, sí creo que es importante que las comunidades tenemos que trabajar en lo que es la conciencia, la formación. ¿Por qué las dos provincias donde sale todo el petróleo tenemos el nivel más bajo de educación? No hay universidad. Los niveles de los colegios es el más bajo del país. Eso es intencionado, pues un pueblo que no está bien formado, que no está, es fácil de manipular. Entonces, esa es la realidad, que todo lo que hagamos por hacer conciencia, que la gente se forme, que la gente sea crítica y que vea el bien común a largo plazo, no la platita de hoy y luego las enfermedades. Hay muchos de los guardias que trabajan en las plataformas petroleras que tienen mecheros. El otro día me decían, muchos de ellos se jubilan y mueren enseguida, es como la droga. Mientras está uno metido en la droga, cuando ya sale de ese ambiente de contaminación, en poquitos días mueren. ¿De qué les sirve todo el estar ahí trabajando si luego? Y por eso, por toda esa contaminación y pues los daños, entonces lo de la responsabilidad sí toman las empresas como que... Bueno, tenemos que partir por el mismo Estado. El Estado que debe velar por los derechos de las personas es el principal violador, y el Estado y luego las empresas. El Ministerio del Ambiente, que debería
velar por el ambiente, velar por los derechos de las personas, es el que vela por las petroleras, es el que vela. Entonces hay cosas que son inconcebibles, como informes tras informes que nadie los cree, pero todo está según los parámetros, todo está según la normativa, pero la población está sufriendo la contaminación, está sufriendo la violación de los derechos humanos. Nosotros decimos, está bien que saquen el petróleo, pero que lo saquen respetando los derechos humanos, respetando los derechos de la naturaleza, respetando a los pueblos, a las comunidades, esa es la cuestión. Pero el Ministerio del Ambiente, que debería velar, es el que sale a favor de las empresas. Todos los parámetros están según las empresas. Entonces, ¿cómo le deja a la empresa que sea juez y parte? No puede ser. Entonces, estamos en una desigualdad, que lo que prima es la explotación petrolera y las empresas, comenzando por Petroecuador y por el Estado, son los principales que están violando los derechos de las personas: derecho al agua limpia, derecho al aire limpio, derecho a la salud, derecho a la alimentación correcta. Entonces, hay una violación constante de los derechos humanos y nadie toma responsabilidad. Tenemos el caso de los mecheros. Se ha ganado con 9 niñas una demanda al Estado por la violación del derecho al agua, del derecho al buen vivir, derecho a la alimentación, derecho al aire limpio. Son 18 meses que dio el juez para que eliminen todos los mecheros cercanos a las poblaciones, llevamos 30 y solo se han eliminado 2, en Ciudad Blanca y en la Virgen del Cisne, pero han aumentado 40 más. Entonces, no solo han disminuido, sino que han aumentado. Entonces, hay responsabilidades, la juez está amenazada y no hace cumplir. Entonces, todos somos cómplices de una violación de los derechos humanos. Si el juez ha dictaminado que se han violado los derechos de las niñas y no se cumple, todos somos cómplices. El Estado el primero, los jueces, y aquí no pasa nada. Entonces, esa es la realidad, que no hay una sentencia, no hay una sanción para esas empresas. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Si la justicia está vendida, si todas las autoridades, en vez de defender a los derechos, defienden los intereses de las petroleras, ¿qué nos queda? Porque dicen el diálogo, todo eso. Yo participé 6 meses para llevar adelante esa sentencia con personajes de petróleo. Uno sale aborrecido porque es quemar el tiempo, a ver si ya te cansas. No, entonces, cuando no hay voluntad, entonces es muy difícil que avancemos. Entonces, las poblaciones quedan desamparadas porque la justicia no cumple, el Ministerio del Ambiente, que debe velar, está vendido a las empresas, el Ministerio de Salud, en vez de defender defiende también a las empresas. Todos los ministerios están, y eso es grave, y estamos en una provincia que somos gente para ser sacrificada. Es el exterminio de esta población en beneficio de todo el país, en beneficio de la extracción petrolera y ahora minera. Entonces, es duro decir, pero somos gente para ser exterminada. No tenemos derechos. Entonces, ¿de dónde puede venir la solución? Si es que todos los gobiernos que pasaron desde los años 70 ya no cambiaron nada. ¿De dónde viene esa? La solución viene en la conciencia de la gente. La solución viene en que los jóvenes se empoderen de su tierra, en que todas las familias nos levantemos con dignidad y defendamos los derechos. Las 9 niñas nos están dando un ejemplo. Ellas comenzaron siendo niñas, ya son 5 años, son señoritas, y con qué energía, con qué decisión. Ese es el camino. Entonces, lo mismo que estas 9 niñas, hay mucha gente que tiene que despertar.
los jóvenes tienen que despertar, los niños tienen que despertar, las familias tenemos que despertar, los enfermos que están con cáncer tienen que pasar a una lucha activa también, porque se están muriendo abandonados del Estado. Yo sí muero, pero me voy a morir con dignidad y luchando. Entonces, el camino es la unidad de las comunidades, el empoderamiento de los jóvenes, de las mujeres, porque ese es otro tema. Las mujeres hoy tienen que aquí en la Amazonía aportar mucho más, porque los hombres, los varones no estamos corruptos, y ya es hora de que venga otra, lo mismo que la Amazonía nos ha llevado en su vientre, la mujer nos ha llevado en su vientre. Entonces es más fácil que entienda lo que es la defensa de la vida, que entienda lo que es el cuidado de los ríos, de las lagunas, de la madre tierra. Entonces tiene que venir también una revolución desde la mujer. Y ese es el camino. El camino es corazones que nos unamos, mentes que pongamos lo mejor para defender esta tierra, para defender la Amazonía. Todavía estamos a tiempo, pero el tiempo está corriendo muy rápido. Las empresas y nosotros todavía estamos un poco dormidos. Hay que despertar a la población, hay que despertar a la gente, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Pero la solución viene cuando nos levantemos todas las poblaciones de Orellana y Sucumbíos y comencemos a defender nuestra tierra, a defender nuestros derechos. Hemos entrevistado a algunos agricultores de allá de la franja de biodiversidad y preguntando un poco pues, qué piensa usted de la petrolera o cualquier cosa. Y pues a veces nos dicen como, oh, a mí no me molestan, yo tengo mi título de propiedad y pues me compran lo que produzco yo y pues así es, no me molestan más. Claro, ese es el tema. El tema es que nos falta esa conciencia, porque los daños son irreversibles. Es decir, que en Orellana tengamos 1000 personas o 1200 con cáncer y que el Estado los tenga abandonados, eso no es así nomás. Que tengamos los centros de salud, que no hay medicinas, que no atienden, que tengamos un montón de gente que esté en unos niveles de educación bajísima. Hay una serie de... y que ahora tengamos el agua contaminada, el aire contaminado, los productos. Eso es una violación a los derechos, a la forma de vida, ¿no? Entonces, el problema es cuando yo no soy consciente, el daño está, pero yo no soy consciente de ese daño. Cuando yo tomo conciencia, me puedo indignar, puedo reaccionar, puedo luchar, ¿no? Entonces, ese es un efecto de todo esto que estamos viviendo, es el adormecimiento. Y el adormecimiento es, yo, bueno, más o menos estoy bien, y el adormecimiento viene también con toda la minería, porque yo trabajo ahí, entonces hay mucha gente que dice, yo no puedo protestar porque yo trabajo en la empresa. A ver, una cosa es el derecho al trabajo, trabaje, tiene derecho, pero no por el derecho al trabajo yo voy a perder los otros derechos. Entonces, eso es lo que la gente aquí no entiende, que por el derecho al trabajo tengo que estar callado, es que si no me van a votar, es que si no. Y lo mismo pasa en la minería. Yo tengo una ferretería y proveo para la minería, yo tengo un camión y trabajo para allá. Entonces, todos estamos envueltos en algo que nos hace como cómplices, ¿no? Y eso no nos hace pensar en el bien común, no nos hace pensar en el futuro, sino en el momento de hoy. Y ese es un peligro. Cuando yo estoy sumiso y cuando me dice la empresa que yo tengo que votar por el no al Yasuní, porque si no, no voy a tener trabajo, no voy a tener educación, no voy a tener... Es una manipulación, ¿no? Entonces, ese es el problema. Cuando somos tontos, útiles al sistema y somos gente fácil de manipular por unos derechos que le corresponde al Estado. Hay a petróleo, no, yo tengo derecho a la salud, a la educación, pero
meten el cuento que no va a haber educación, que no va a haber salud, si vota no, por ejemplo, al Yasuní. Entonces, Porque van a hacerlo. Pero, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿cuáles son los modos de resistencia? ¿Cuáles son como los logros que pues, ustedes han logrado pues, en esta lucha? yo creo que un logro es unirnos. Varias organizaciones, eso yo creo que es hermoso. Hoy día no podemos luchar en solitario y unidos con todas, gente de iglesia, gente que no es de iglesia, organizaciones, pero yo creo que eso es un valor muy grande, aprender a unirnos con otras personas con unos fines que son comunes, la defensa de la vida, la defensa de la Amazonía, la defensa de los derechos, entonces de los territorios, de los pueblos ancestrales. Yo creo que ese es un logro. Segundo logro es estas 9 niñas, que eran niñas, ahora son señoritas, pero lo que han crecido, el empoderamiento y su decisión para enfrentar a la ministra, para enfrentar a todo este sistema, eso también ya es un logro. Y el otro logro es que no hemos perdido la alegría ni la esperanza. Y eso es también un valor. El valor de que todo este camino estamos más vivos, somos más humanos. Hemos aprendido también a sufrir, pero hemos aprendido también a añorar lo que puede ser un futuro sin petroleras, un futuro sin minera, un futuro donde todos los pueblos nos podamos encontrar con el cuidado de la casa común, con el respeto, con el misterio que tiene la selva, con todo eso. Entonces yo creo que ahí hay unos logros de la resistencia que hay gente que dice, bueno, ¿qué han conseguido? Hemos conseguido hacer camino, estamos haciendo camino, estamos creciendo como personas humanas, estamos enfrentando a un monstruo y lo estamos enfrentando con cosas sencillas. La marcha que fuimos a Quito con todas las comunidades es muy hermoso. La unión de todos, el que estamos involucrando también a universidades, jueces. Bueno, yo creo que ahí hay una parte que todavía es pequeñito, pero hay unos logros que generan vida, que generan esperanza, y eso creo que es hermoso. El poder mirarnos a los ojos, gente que no miramos por nosotros, sino que miramos por los derechos, por el bien común, por los niños, por los jóvenes de esta tierra, eso es hermoso. Y en ese Essaye de l'autre côté, parce que ça fait une lumière beaucoup plus chaude. está la luz que baja. La luz está cambiando todo el tiempo. Ah, ya, muy bien. Sí, sí. Génial de bien mettre. J'ai fait un nœud. Ah oui, non. Ouais, ça bouge de ouf. Et la lumière elle est au max ici ou pas? Non. Et si tu la pointes sur lui? Non, il va aller tout oui, mais moi ça me nique les yeux là. Et même de. Mais sinon en rapprochant peut-être. Parce que ça commence à devenir sombre, après je peux faire l'ISO. Écoute, on va augmenter un peu l'ISO. L'ouverture. Ok, ouais. On pourrait corriger avec les luttes après, du coup. Ouais, alors les luttes ça fait pas tout, hein, mais. Ouais. Là, c'est pas mal si ça motive pas. Est-ce que si la lumière tu la pointes vraiment directement comme ça, après, Je sais pas. quitte à plus avoir de désagrément. Genre, c'est pas. Ouais, ça tu Parce que l'impact. Bah, en fait, Et la après, lumière, ouais. vraiment qu'elle aille comme ça, Mais je sais comment j'ai qu'elle n'aille pas dans les yeux, du coup ça reflète directement. Parce que là, j'ai l'impression que ça fait tac-tac. Et Parce que du coup, tous les trucs sur l'air, l'eau et tout, ils vont apparaître. regarde avec moi, juste s'il te plaît, pour avoir des yeux. Là, c'est beaucoup mieux, on est d'accord. La lumière, elle vient beaucoup plus sur lui. Vas-y, bouge. Ouais, c'est mieux. Hein. Vas-y, Enlève-le, regarde carrément, enlève-le, juste le truc blanc. Là, c'est bien, hein. Tu vois? Ouais, à quel vas-y. point ça fait fait. Et là, c'est bon toujours. Ouais, c'est trop chaud.
Ouais, là, ça fait vraiment tamisé, quoi. Ça fait tamiser, ça fait. Et Saint-Valentin. Ça fait Saint-Valentin. Et soit il y a quelqu'un qui tient, si tu veux, je peux tenir la fin, ou soit on le lance. C'est sûr qu'on n'a pas de truc pour le. Et Non. Non, ça va pas marcher. que. Sinon, on remet le Ronin dessus, de ce côté-là, tu vois. Tu sais, de mon côté. Peut-être. Sur le truc du parc naturel, genre bien insister là-dessus. Ok, ouais. Et utilise aussi, il a dit le mot mafieux. Ouais. Et je suis chaud qu'on le réutilise. Ouais, carrément. Et en fait, tu peux parler aussi un peu de l'agriculture. Ouais. Ok, disculpen. Ah, no, tranquilos. Porque la luz está cambiando todo el tiempo al fin del día. Pero ahora pienso que la luz Sí, está pas, je vais dire, está pas mal. Et il y a juste, tu vois, ça fait un petit cercle, tu vois, comme ça. Pas mal. Un jeu. Ouais, c'est bien, ouais, je pense. En vrai, c'est pas trop mal. Ouais. Attends, je vais relancer. Estoy listo. Listo, ya pues. Estábamos en el tema de la resistencia Sí. y pues de los logros que ustedes han puesto claro. ¿Y cuál sería de la, si han recibido amenazas o usted mismo o en el proyecto, cuáles son los modos de represión un poco que utilicen la empresa y el Estado? Bueno, sí, nosotros tenemos un grito en la Amazonía que recoge un poco toda esta lucha, ¿no? El grito primero es de indignación por todo esto que estamos conversando, ¿no? Cuando uno ve toda esta violación de los derechos humanos, la contaminación, ve que pudiendo utilizar esos recursos, por ejemplo del gas, se lo quema, cuando le hemos demostrado al Estado que estamos quemando 4.000 millones de dólares ahí y luego se importa por 800 millones más otros 3.000 toda la importación de diésel, el gas y diésel. Entonces ese es el gran negociado y eso nos indigna. Primera cosa del grito es la indignación. Cuando hay soluciones, pero porque hay una mafia, se responde a la mafia y todo el resto quedamos violados en los derechos. Entonces, primero, indignación por lo que vemos, por lo que está pasando. Segundo, resistencia. Aunque hayamos ganado el juicio, si no hay la resistencia, no se consigue nada. Tercero, es la alegría, porque todo este camino lo hacemos de corazón y qué lindo. Nadie nos puede quitar esa alegría de luchar por la vida, por la Amazonía. Y el cuarto es la esperanza. Y el grito dice así, ¡Yeah! En la Amazonía tenemos este grito para indicar la indignación, la resistencia, la alegría y la esperanza. Pero también las empresas no es que somos amigos. Las empresas utilizan todo y utilizan también la represión, las amenazas. Yo he tenido ya 2 asaltos y bueno, pero eso quizás no es lo importante. Lo importante es que no nos vendemos. Y las empresas están acostumbradas a comprar a tal dirigente, a tal de otro, al que sabe que con nosotros eso no funciona. Entonces utilizan otras estrategias, ¿no? Pero la fuerza la tenemos el grupo, entre todos. Uno solo puede ser acabado, pero cuando somos mucha gente, eso es... Bueno, puede ser que en algún momento algunos nos silencien, pero está el resto. Y eso es lo importante, que las amenazas, todo esto, no van a poder, porque las niñas están bien decididas y todos los colectivos que apoyamos estamos decididos hasta que se eliminen los mecheros que nos causan la muerte, vamos a seguir luchando. Y lo mismo, tantos derrames no es posible. Y la minería que nos está matando, lo mismo. Entonces vamos a exigir que las autoridades cumplan con su obligación y las amenazas están ahí, pero es preferible vivir y morir con dignidad que no sumisos
y esclavizados. Y lo del gas que queman, ¿podría explicarnos un poco más de eso? Sí, la explotación petrolera, ustedes ven una plataforma, ahí hay un pozo petrolero, hay en algunas plataformas hay hasta 18 pozos que los direccionan, unos van directos y otros direccionados. Entonces, una vez que dan con el yacimiento de petróleo, extraen el petróleo, pero ese petróleo sale con gas y sale con agua. Las aguas de formación, yo en los años 90 lo echaban a los ríos, esa agua con todos los químicos y eso. Hoy por ley lo tienen que reinyectar, pero el gas, en vez de utilizarlo, lo queman. Y el petróleo ya lo seleccionan y va al oleoducto. Pero es primero, el gas se podía utilizar como energía eléctrica, se podía utilizar para la energía de los pozos y también el gas doméstico que utilizamos en todo el Ecuador. Estamos quemando 5 veces más de lo que necesita el Ecuador de gas doméstico. Y luego ese gas que otro país lo recoge, nos lo vende. En vez de nosotros utilizar, compramos y nosotros quemamos, generando la contaminación del agua, del aire, de los productos. Entonces, el gas es una energía y esa energía puede ser utilizada. Entonces, en vez de utilizar, se quema. ¿Por qué se quema? Porque hay los intereses de esta mafia que importa el gas y que también importa el diésel, y eso es el gran negociado. Entonces, priman la sinvergüencería de este grupo pequeño frente a los derechos de toda la población. Entonces, el gas, que es un recurso que podría ser utilizado, hay una empresa, Amazon Tech, hizo toda la licitación para utilizar el gas de 169 pozos. Iba a generar una inversión de 700 millones, iba a generar al Estado 1.200 millones de ganancia, y no le dieron. ¿Por qué no le dieron? Porque él nos dijo, porque no coimó a la gente de Petroecuador ni al ministro, y él dijo, no voy a coimar, y no le dieron. Estamos perdiendo plata por autoridades que tenemos sin cabeza. Necesitamos, con lo que va a suponer el IVA, que van a subir al 15%, con solo esos 169 pozos ya generábamos más riqueza que el IVA, pero no. Entonces, falta voluntad política. Y entonces, frente a este tema, hay violación de los derechos, hay pérdidas económicas, pero no pasa. ¿Cuál es el problema? La corrupción en la que estamos metidos. Entonces, solo por la corrupción, que no utilizan esas empresas, porque hay otras empresas extranjeras que dan dinero a ese grupito para que no autorizan nada y que queman todo. Eso es. No, porque ellos son los que... Es como un emblema un poco del país, una reserva de biodiversidad, pues una reserva de biosfera, creo que es. Me parece. ¿Y se pueden hacer pozos adentro de este parque? En Ecuador se puede dar todo. Por ley no puede haber explotación petrolera, minera ni maderera dentro del parque, pero está todo el parque lleno de empresas. Entonces faltaba lo del ITT, que era lo último que quedaba, que era como la reserva. Y también recogimos firmas y se pedía una consulta popular y no se consiguió. Y después de años se ha conseguido y la población ha dicho que no quiere el petróleo allá. Y es ahora el trabajo que tienen que hacer es desmantelar todo eso. Y ese es también otro problema, porque no es decir ya dejamos el petróleo, sino que hay que sacar todas las tuberías y los tubos es un crudo pesado. Entonces tienen que dejar todo eso limpio y eso es muy costoso y seguramente que van a querer como hacerlo así nomás.
Entonces, ahí es donde las comunidades tienen que estar vigilantes para que realmente hagan una limpieza de todo y que quede como estaba antes, ¿no? Entonces, pero eso va a ser una lucha muy difícil porque las empresas lo que van a querer es rapidito, al menos costo, y ahí está. Entonces, el Parque Yasuní está muy próximo, también están los pueblos no contactados. Tenemos tres pueblos no contactados, Tagaeri Taromenani y Yugagairi. Estos pueblos son los que nos quedan sin contacto. Luego están los pueblos guaraní de reciente contacto y de más o menos 35 años de contacto, y después están los pueblos quichuas, suaras y campesinos. Entonces, dentro del parque no debía haber toda esa explotación, pero ya están las empresas y está también toda la contaminación ya dentro del parque, ¿no? Y ese es el territorio. Si nosotros pasamos el río Napo para allá, ese era territorio guaraní. No se podía pasar hasta los años 60 y tantos, no se podía pasar allá, era territorio. Vino el ILB que le sacó a la reserva y ahí entró luego la Texaco y fue lo que se apoderaron de todo ese territorio, ¿no? Entonces, esa es una historia lamentable que los pueblos guaraní, Tagaeri y Taromenani están sufriendo, ¿no? Que han sido pueblos que van siendo arrinconados y no se ha respetado lo del parque, y peor, la zona intangible donde el Estado hoy, con la Constitución del 2008, el Estado reconoce el territorio de los Tagaeri y Taromenani y reconoce que ninguna persona puede invadir su territorio, porque una enfermedad que nosotros tenemos puede acabar con esos grupos. Esa Constitución es pionera, pero luego el control no es tan cierto, porque entran a veces grupos de cacería, entran también prospecciones, y por eso el ITT no debería haberse explotado, porque ahí están también muy próximos los pueblos no contactados. Entonces, es una historia lamentable, es una historia que también tenemos que recuperar. El pueblo ecuatoriano ha dicho: no queremos ahí el petróleo, queremos la biodiversidad, queremos a los pueblos. Entonces, ese es un logro también a nivel mundial, y hay que continuar, porque no es fácil el que desmantelen todos esos pozos, que haya una limpieza correcta, que se respeten todos los derechos de las comunidades, que se respete todos los derechos de la naturaleza, y que eso quede como estaba antes, ¿no? Entonces va a ser una lucha también muy fuerte. Pero el Parque Yasuní ha sido una lucha de muchos años, mucha gente, al final se ha logrado, pero lo duro viene de aquí en adelante para hacer cumplir que esa voluntad popular se cumpla. Claro, que se demora también años y años, entonces como para desmantelar un pozo o algo así, es como, no sé, 50 años, algo así, sí, no más. Bueno, el plazo que había dado la Corte Constitucional es 2 años, entonces ese es el tema, pero hasta ahora no han hecho nada, ¿no? Entonces cada vez es alargar, incluso se han aprovechado de un pueblo guaraní de Cahuimeno, que es una comunidad al menos, y ellos piden que siga el trabajo, pero es la manipulación que también hacen de los pueblos, porque es una comunidad, no se beneficia el resto. Y otras comunidades, por ejemplo, ahora cuando fuimos a Quito con el tema de los mecheros, los guaraní que fueron, que en la universidad les trataron varios médicos, nos dijeron que estaban muy preocupados por el estado de salud de los guaraní. Entonces, quiere decir que las comunidades que están cerca de las plataformas petroleras, el estado de salud no es bueno. Y pues un poco más sobre este ITT del bloque 43. ¿Podría hablar un poco más sobre eso? Ya. El ITT, el bloque 43,
era lo último que quedaba del Parque Yasuní. En el Parque Yasuní estaban todas las empresas petroleras. Este bloque 43 era como lo último que quedaba del Yasuní, y por eso mucha gente quería que eso no haya explotación petrolera. ¿Por qué? Porque es una zona de muchas lagunas, es una zona de mucha biodiversidad. Entonces, cualquier derrame puede acabar con toda esa biodiversidad. Era una reserva. En cada metro cuadrado hay cantidad de plantas, de animales, como todo Estados Unidos. Entonces, ahí era una reserva ecológica, una reserva de aves, de animales, de todo. Y se implementó. ¿Por qué? Porque había la recogida de las firmas, hubo una propuesta que era la propuesta de dejar bajo tierra, y todos los países podían aportar la mitad de lo que costaría la explotación petrolera. Era 7.000 millones y lo tasaron en 3.500. Pero no, los países no aportaron. Pero yo me tocó vivir en ese tiempo allá en Rocafuerte, y era lamentable porque yo asistí a un foro en Guayaquil y el lema era dejar bajo tierra el petróleo. Pero mientras tanto, allá con las comunidades ya estaban poniendo las tuberías. Entonces yo digo, yo vengo de allá, entonces que ese cuento ya no me lo trago, pues, y le reclamé allá en Guayaquil. Digo, no, usted está mal, va a quedar bajo tierra, bajo tierra. Estaban el plan B, el plan A era dejar bajo tierra, si venían los 3.500 millones. Como no vinieron, ya estaban trabajando en el plan B, y el plan B ya tenían puestas ya las tuberías antes de que decidan el plan A. Entonces, eso era la trampa también, ¿no? Entonces, hubo la recogida de firmas para hacer una consulta. Se superó. Los que tienen el poder no validaron un montón de firmas. Algo lamentable que no hicieron, pero después de los años se ha hecho, y el año pasado se ganó la consulta, y el pueblo dijo que salgan del Yasuní, salgan del ITT, porque en el Yasuní están otras empresas. Entonces, esa es un poco como la realidad, pero nunca debió haberse dado ahí. ¿Por qué? Por los riesgos que eso supone. Si cuantificamos los daños que se hace a la biodiversidad, a los pueblos, es incalculable. No tiene parangón con lo que están extrayendo, ¿no? Entonces, muchísimo más es la riqueza de los pueblos, la biodiversidad que debe haberse. Pero estamos en un país donde prima un grupito, no priman las voluntades de los 17 millones de ecuatorianos, sino que priman una élite que sigue. Uno de los ministros que vino acá me dijo, para que vivan Quito, Guayaquil, Cuenca, los niveles de consumismo que estamos, hay que explotar el ITT. Entonces, es decir, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. La realidad es que estamos dominados por una élite que no ve las consecuencias que puede tener la contaminación del parque, de las comunidades. Para ellos no cuenta eso, sino que cuenta el extractivismo, el negocio del petróleo, y entonces eso es lo que el ITT nunca debió darse. Si se hubiese seguido los parámetros de la consulta popular y si se hubiese sopesado el bien común, el bien de la biodiversidad, el bien de la naturaleza, de la Amazonía, nunca debió haberse permitido eso. Pero estamos en cosas que a veces se manipula, se compra conciencias, y así estamos. Entonces, lo que está pasando con el ITT ahora, que tiene que cumplirse esa voluntad popular, es algo también novedoso, porque todo el desmantelamiento de los pozos, si aquí se hace con éxito, vienen otros países que también lo tienen que hacer, porque ya el petróleo se va a acabar, pero toda esa limpieza ecológica se tiene que hacer, esa reparación.
Y eso es muy importante, que si aquí se hace bien, puede ser como un ejemplo para los demás países en lo que viene, porque van a venir años, se va a acabar el petróleo, pero tienen que hacer toda esa limpieza ecológica. Claro. Y pues eso del tema económico, porque parece que es lo más central al final, también por el élite, ese grupito, pero también por la gente que vive aquí, porque a veces los que hemos encontrado nos han dicho, a mí me ayuda a sobrevivir cada día. Entonces, si es que no hay petrolera, ¿cuáles serían las alternativas aquí en la zona? Ahora se está poniendo un poquito difícil. Una alternativa siempre ha sido el turismo. El turismo, por ejemplo, comunitario, con las comunidades. Aquí tenemos una riqueza de muchas comunidades indígenas, nacionalidades. Entonces, ese podría haber sido, pero para eso hay que trabajar las vías, hay que generar un montón de educación, de viviendas, de saneamiento, un poco todo eso. Y eso estamos muy retrasados, es decir, cierto es que muchas gentes dicen, yo vivo del petróleo y me ayuda, pero no nos damos cuenta que el petróleo tiene un límite y eso se va a acabar. Y cuando se acaba, todos los